En los días antiguos de Israel, cuando los profetas hablaban en nombre del Señor, vivía un hombre llamado Jonás, hijo de Amitai. Era conocido en su pueblo por su devoción y su fe inquebrantable en Jehová. Jonás había crecido escuchando las historias de los grandes profetas que le precedieron. Elías, que desafió a los profetas de Baal; Eliseo, que realizó milagros asombrosos; y Samuel, que ungió a los primeros reyes de Israel. Desde joven, Jonás había sentido el llamado de Dios en su vida, y aunque nunca imaginó que se convertiría en un profeta tan importante como aquellos a quienes admiraba, siempre estuvo dispuesto a servir a su Señor. Jonás vivía en una pequeña aldea de Galilea, donde pasaba sus días meditando en la ley de Dios y ayudando a sus vecinos. Era un hombre respetado, conocido por su sabiduría y su compasión. A menudo, la gente acudía a él en busca de consejo o consuelo, y Jonás siempre tenía una palabra amable y un oído atento para todos. Un día, mientras Jonás trabajaba en su huerto, sintió una presencia poderosa a su alrededor. El aire pareció cargarse de una energía sobrenatural, y Jonás supo inmediatamente que Dios estaba a punto de hablarle. Cayó de rodillas, temblando de emoción y temor, esperando escuchar la voz del Todopoderoso. La palabra del Señor vino a Jonás, resonando en su mente con una claridad cristalina. «Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí». Jonás se quedó paralizado por un momento, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Nínive, la gran capital del imperio asirio, era conocida en todo el mundo antiguo por su magnificencia y su crueldad. Era una ciudad inmensa, con murallas tan anchas que se decía que 3 carros podían correr lado a lado sobre ellas. Sus jardines colgantes eran una de las maravillas del mundo, y sus palacios resplandecían con oro y piedras preciosas. Pero Nínive también era conocida por su maldad. Los asirios eran temidos en toda la región por su brutalidad en la guerra. Habían conquistado numerosos reinos, incluidas partes de Israel, y su crueldad era legendaria. Se decía que desollaban vivos a sus prisioneros, que empalaban a pueblos enteros y que se deleitaban en el sufrimiento de sus enemigos. El corazón de Jonás se llenó de temor y duda. ¿Cómo podría él, un simple israelita, enfrentarse a la gran Nínive? Además, ¿por qué Dios querría advertir a los enemigos de Israel? En su mente, Jonás pensaba que sería mejor dejar que la ira divina cayera sobre ellos sin advertencia. Después de todo, ¿no merecían los ninivitas el castigo de Dios por todas las atrocidades que habían cometido? Durante días, Jonás luchó consigo mismo. Por las noches, no podía dormir, atormentado por visiones de la gran Nínive y el terrible mensaje que debía llevar. Durante el día, vagaba por su aldea como un hombre perdido, incapaz de concentrarse en sus tareas habituales. Sus vecinos notaron el cambio en él y le preguntaron qué le pasaba, pero Jonás no podía explicarles la magnitud de la tarea que Dios le había encomendado. Finalmente, después de una semana de angustia, Jonás tomó una decisión. No iría a Nínive, no podía. El miedo a los asirios, el odio hacia los enemigos de su pueblo y la incertidumbre sobre el propósito de Dios se mezclaron en su corazón, llevándolo a hacer lo impensable. Decidió huir de la presencia del Señor. Con el corazón pesado pero decidido, Jonás empacó algunas pertenencias y salió de su aldea en medio de la noche. Viajó hacia el oeste, hacia la costa, evitando los caminos principales por miedo a ser reconocido por alguien que pudiera informar a los otros profetas sobre su huida. Después de varios días de viaje, Jonás llegó a Jope, un puerto bullicioso en la costa del mar Mediterráneo. Allí, entre el ajetreo de marineros, mercaderes y viajeros de todas partes del mundo conocido, Jonás buscó un barco que lo llevara lo más lejos posible de Nínive y de la misión que Dios le había encomendado. Pronto encontró lo que buscaba, un navío mercante que se preparaba para zarpar hacia Tarsis, una ciudad legendaria en el extremo occidental del Mediterráneo, tan lejana que muchos dudaban de su existencia. Para Jonás parecía el destino perfecto, un lugar tan distante que quizás allí podría escapar de la voz de Dios y de la responsabilidad que pesaba sobre sus hombros. Con las últimas monedas que le quedaban, Jonás pagó su pasaje y se embarcó. Mientras el barco se alejaba de la costa, Jonás sintió una mezcla de alivio y culpa. Por
Por un lado, pensaba que había evitado una tarea imposible y peligrosa. Por otro, sabía en lo profundo de su corazón que estaba desobedeciendo al Dios al que había jurado servir. Agotado por el viaje y por el tormento emocional de los últimos días, Jonás bajó al interior de la nave, se acostó en un rincón oscuro y se quedó profundamente dormido. Quizás pensó que al despertar estaría lejos de la voz de Dios y de la responsabilidad que se le había impuesto. Pero el Señor no iba a permitir que su profeta escapara tan fácilmente. Mientras Jonás dormía y el barco navegaba por aguas tranquilas, Dios preparaba una lección que Jonás nunca olvidaría. De repente, sin previo aviso, el cielo se oscureció y el mar comenzó a agitarse. Dios envió un gran viento sobre el mar y se desató una tempestad tan violenta que el barco amenazaba con romperse. Olas enormes golpeaban los costados de la nave y el viento aullaba como si 1000 demonios hubieran sido liberados sobre las aguas. Los marineros, hombres curtidos por años en el mar, nunca habían visto algo así. Acostumbrados a enfrentar tormentas y peligros, esta vez se encontraron completamente sobrepasados por la furia de los elementos. Aterrorizados, cada uno comenzó a clamar a su Dios, implorando protección y salvación. «¡Oh, Baal, Señor de las tormentas, calma tu ira!», gritaba uno. «Dagón, Dios de los mares, ten piedad de nosotros», suplicaba otro. Pero sus oraciones parecían caer en oídos sordos. La tormenta arreciaba cada vez más y el barco crujía y se sacudía como si fuera a partirse en cualquier momento. Desesperados, los marineros comenzaron a arrojar la carga al mar para aligerar la nave. Valiosas mercancías, el fruto de meses de comercio y trabajo duro, fueron sacrificadas en un intento desesperado por mantenerse a flote. Ánforas de aceite, rollos de tela fina, especias exóticas y joyas preciosas, todo fue arrojado a las enfurecidas aguas sin un segundo pensamiento. En medio de este caos, el capitán del barco se dio cuenta de que faltaba uno de los pasajeros. Recordando al extraño hombre que había subido a bordo en Jope, el capitán bajó a la bodega, buscando en cada rincón hasta que encontró a Jonás, todavía profundamente dormido a pesar de la violenta sacudida de la nave. Sorprendido y enojado por la aparente indiferencia de Jonás ante el peligro que corrían, el capitán lo sacudió bruscamente para despertarlo. «¿Qué haces tú dormido?», le gritó, su voz apenas audible sobre el rugido de la tormenta. «Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tenga compasión de nosotros y no perezcamos». Jonás se despertó sobresaltado, desorientado por un momento antes de darse cuenta de la situación en la que se encontraban. La culpa lo invadió inmediatamente, sabiendo en su corazón que esta tormenta no era natural, sino el juicio de Dios sobre él por su desobediencia. Mientras tanto, en la cubierta, los marineros habían llegado a la conclusión de que esta no era una tormenta ordinaria. Convencidos de que alguna presencia divina estaba castigándolos, decidieron echar suertes para saber por causa de quién les había venido aquella calamidad. Era una práctica común en aquellos tiempos, creyendo que los dioses guiarían el resultado para revelar al culpable. Con manos temblorosas, los marineros prepararon las suertes, pequeñas piedras o trozos de madera marcados, y las arrojaron. Todos contuvieron la respiración mientras las suertes caían, rebotando en la cubierta mojada antes de detenerse. Cuando el resultado se hizo claro, todos los ojos se volvieron hacia Jonás. La suerte lo había señalado. Los marineros rodearon a Jonás, sus rostros una mezcla de miedo y furia. «Decláranos ahora por qué nos ha venido este mal», exigieron. «¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres?». Confrontado por la evidencia de que no podía escapar de Dios, Jonás supo que había llegado el momento de confesar. Con voz temblorosa pero firme, respondió: «Soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra». Los hombres se aterrorizaron aún más cuando Jonás les contó que estaba huyendo de la presencia del Señor. Habían oído hablar del Dios de los hebreos, de su poder y sus milagros. La idea de que estaban atrapados en medio de una disputa entre este Dios todopoderoso y su profeta fugitivo los llenó de un terror aún mayor que la tormenta que rugía a su alrededor. «¿Por qué has hecho esto?», le preguntaron, sus voces una mezcla de asombro e indignación. La tormenta arreciaba y el mar se embravecía cada vez más, como si la misma creación estuviera expresando la ira divina contra la desobediencia de Jonás.
Desesperados por encontrar una solución, los marineros le preguntaron a Jonás: «¿Qué haremos contigo para que el mar se calme?». Estaban dispuestos a hacer cualquier cosa para aplacar la ira del Dios de Jonás y salvar sus vidas. Jonás, consciente de su pecado y de que la tormenta era por su causa, supo lo que debía hacerse. Con una mezcla de resignación y arrepentimiento les dijo: «Tomadme y echadme al mar, y el mar se os calmará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros». Los marineros rodearon a Jonás, sus rostros una mezcla de miedo y furia. «Decláranos ahora por qué nos ha venido este mal», exigieron. «¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres?». Confrontado por la evidencia de que no podía escapar de Dios, Jonás supo que había llegado el momento de confesar. Con voz temblorosa pero firme, respondió: «Soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra». Los hombres se aterrorizaron aún más cuando Jonás les contó que estaba huyendo de la presencia del Señor. Habían oído hablar del Dios de los hebreos, de su poder y sus milagros. La idea de que estaban atrapados en medio de una disputa entre este Dios todopoderoso y su profeta fugitivo los llenó de un terror aún mayor que la tormenta que rugía a su alrededor. «¿Por qué has hecho esto?», le preguntaron, sus voces una mezcla de asombro e indignación. La tormenta arreciaba y el mar se embravecía cada vez más, como si la misma creación estuviera expresando la ira divina contra la desobediencia de Jonás. Desesperados por encontrar una solución, los marineros le preguntaron a Jonás: «¿Qué haremos contigo para que el mar se calme?». Estaban dispuestos a hacer cualquier cosa para aplacar la ira del Dios de Jonás y salvar sus vidas. Jonás, consciente de su pecado y de que la tormenta era por su causa, supo lo que debía hacerse. Con una mezcla de resignación y arrepentimiento, les dijo: «Tomadme y echadme al mar, y el mar se os calmará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros». Los marineros, sin embargo, no querían tomar una decisión tan drástica. A pesar de su miedo y su enojo hacia Jonás, la idea de arrojar a un hombre por la borda para que se ahogara les parecía demasiado extrema. Eran hombres supersticiosos, temerosos de incurrir en la ira de cualquier dios al tomar una vida, incluso si esa vida era la causa de su sufrimiento actual. En un último intento desesperado por salvarse sin tener que sacrificar a Jonás, los marineros redoblaron sus esfuerzos para llevar la nave a tierra. Remaron con todas sus fuerzas, luchando contra las olas gigantescas y los vientos huracanados. Sus músculos ardían por el esfuerzo. Sus manos sangraban por la fricción de los remos, pero no se rendían. Sin embargo, todos sus esfuerzos fueron en vano. El mar se embravecía más y más contra ellos, como si la misma naturaleza estuviera determinada a no dejarlos escapar del juicio divino. Las olas, cada vez más altas, amenazaban con volcar la nave en cualquier momento. Finalmente, viendo que no había otra opción, los marineros se dieron cuenta de que tendrían que hacer lo que Jonás había sugerido. Pero antes de tomar una acción tan drástica, decidieron hacer una última súplica al Dios de Jonás. Reuniéndose en el centro del barco, con Jonás entre ellos, los marineros clamaron a Jehová diciendo: «Te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido». Era una oración desesperada, un intento de exonerarse de cualquier culpa por lo que estaban a punto de hacer. Reconocían el poder del Dios de Jonás y aceptaban que todo lo que estaba sucediendo era por su voluntad. Con gran pesar y temor, los marineros tomaron a Jonás. El profeta no resistió, sabía que este era el precio que debía pagar por su desobediencia. Mientras lo levantaban, Jonás miró por última vez al cielo tormentoso, una silenciosa súplica de perdón en sus ojos. En un momento que pareció congelarse en el tiempo, los marineros arrojaron a Jonás por la borda. El cuerpo del profeta golpeó las aguas turbulentas y desapareció rápidamente bajo las olas. El efecto fue instantáneo y asombroso. En el momento en que Jonás tocó las aguas, el mar se calmó. Los vientos cesaron de repente, las nubes se dispersaron y las olas,
que momentos antes amenazaban con destruir la nave, se aplanaron como si nunca hubiera habido una tormenta. Los marineros se quedaron atónitos ante este milagro. El cambio repentino de una tormenta mortal a una calma perfecta los llenó de un temor reverencial hacia el Dios de Jonás. Comprendieron que estaban en presencia de un poder mucho mayor que cualquiera de los dioses que habían conocido. Sobrecogidos por lo que habían presenciado, los marineros hicieron algo que nunca antes habían considerado. Ofrecieron sacrificios a Jehová, el Dios de Israel. Allí mismo, en la cubierta del barco, improvisaron un altar con las pocas mercancías que quedaban. Ofrecieron lo mejor que tenían, no por obligación, sino por un profundo sentido de gratitud y temor reverencial. Además, hicieron votos a Jehová, prometiendo servirle y honrarle por el resto de sus días. La experiencia había transformado sus vidas para siempre. Mientras tanto, bajo las aguas ahora tranquilas, la historia de Jonás estaba lejos de terminar. El Señor, en su misericordia, había preparado un gran pez para que se tragara a Jonás. En el momento en que el profeta se hundía en las profundidades, sintiendo que su vida llegaba a su fin, fue engullido por esta criatura enorme. Jonás se encontró de repente en la oscuridad total, rodeado por las entrañas del gran pez. El olor era insoportable, una mezcla de pescado podrido y jugos gástricos. El espacio era estrecho y Jonás apenas podía moverse. El calor y la humedad eran sofocantes, y el constante movimiento del pez en el agua hacía que Jonás se sintiera constantemente mareado y desorientado. En estas condiciones terribles, Jonás permaneció 3 días y 3 noches. Fue un tiempo de profunda reflexión y arrepentimiento para el profeta. En la oscuridad del vientre del pez, Jonás finalmente se enfrentó a sí mismo y a su desobediencia. No tenía distracciones, no había lugar donde esconderse de la verdad de sus acciones. Al principio, Jonás estaba demasiado conmocionado y aterrorizado para hacer otra cosa que no fuera luchar o respirar en ese ambiente hostil. Pero a medida que pasaban las horas y se daba cuenta de que, milagrosamente, seguía vivo, comenzó a pensar en todo lo que había sucedido. Recordó el llamado de Dios, su decisión de huir, la tormenta, y cómo su desobediencia había puesto en peligro las vidas de los marineros inocentes. La culpa y el remordimiento lo invadieron. Se dio cuenta de lo tonto que había sido al pensar que podía huir de Dios, el creador del cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. En su angustia y arrepentimiento, Jonás hizo lo único que podía hacer: orar. Desde las profundidades de su desesperación, clamó a Jehová su Dios. Su oración fue un grito desgarrador, una súplica por misericordia y una confesión de su pecado. En mi angustia clamé a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, me rodeó el abismo. El alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. Las salvaciones de Jehová. Esta oración de Jonás era un reflejo de su transformación interior. Reconoció que Dios lo había castigado justamente, pero también que Dios lo había salvado de la muerte. A pesar de estar en el vientre del pez, Jonás expresó su fe en que volvería a ver el templo de Dios. Prometió ofrecer sacrificios y cumplir sus votos, reconociendo que la salvación solo puede venir de Jehová. Durante esos 3 días y 3 noches, Jonás experimentó una profunda transformación espiritual. El profeta rebelde que había huido de la presencia de Dios se convirtió en un hombre humillado y arrepentido, dispuesto a obedecer cualquier mandato que Dios le diera. Al tercer día, cuando la transformación de Jonás estaba completa, el Señor habló al pez
pez. No sabemos qué palabras usó Dios, pero el efecto fue inmediato. El gran pez nadó hacia la costa y con una poderosa arcada vomitó a Jonás en tierra firme. Jonás se encontró de repente en una playa, empapado y cubierto de los fluidos digestivos del pez. El sol brillaba sobre él, cegándolo después de 3 días de oscuridad total. El aire fresco llenó sus pulmones, un cambio bienvenido después del hedor sofocante del vientre del pez. Mientras yacía en la arena, débil y desorientado, Jonás se dio cuenta de la magnitud del milagro que acababa de experimentar. Había sido tragado por un pez gigante, había sobrevivido 3 días en su interior y ahora estaba de vuelta en tierra firme, vivo y sorprendentemente ileso. Solo el poder de Dios podía haber logrado tal cosa. Jonás se arrodilló en la playa. Las lágrimas corrían por su rostro mientras ofrecía una oración de agradecimiento a Jehová por su misericordia y su salvación. Prometió nuevamente servir a Dios con todo su corazón y obedecer cualquier mandato que le fuera dado. Mientras Jonás se recuperaba en la playa, reflexionando sobre su extraordinaria experiencia, la palabra del Señor vino a él por segunda vez. La voz de Dios resonó en su mente con la misma claridad que antes, pero esta vez Jonás la recibió con humildad y disposición. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Esta vez no hubo dudas ni resistencia en el corazón de Jonás. Se puso de pie, aún débil por su ordalía, pero fortalecido por su renovada fe y determinación. Sin perder tiempo, emprendió el largo viaje hacia Nínive. Esta vez no hubo dudas ni resistencia en el corazón de Jonás. Se puso de pie, aún débil por su ordalía, pero fortalecido por su renovada fe y determinación. Sin perder tiempo, emprendió el largo viaje hacia Nínive. El camino a Nínive era largo y arduo. Jonás tuvo que atravesar desiertos abrasadores y montañas escarpadas. Durante el día, el sol implacable castigaba su piel, y por las noches, el frío del desierto hacía que sus dientes castañetearan. Pero Jonás perseveró, impulsado por su deseo de cumplir la voluntad de Dios. A lo largo del viaje, Jonás tuvo mucho tiempo para reflexionar sobre lo que diría cuando llegara a Nínive. ¿Cómo recibirían los ninivitas su mensaje? ¿Lo escucharían o lo rechazarían? ¿Lo matarían por atreverse a hablar contra su ciudad? Estas preguntas lo atormentaban, pero cada vez que la duda amenazaba con abrumarlo, Jonás recordaba su experiencia en el vientre del pez y renovaba su confianza en Dios. Finalmente, después de semanas de viaje, Jonás llegó a las afueras de Nínive. La vista de la ciudad lo dejó sin aliento. Nínive era verdaderamente enorme, tan grande que se decía que tomaba 3 días recorrerla completamente. Sus murallas se alzaban hacia el cielo y las puertas de la ciudad estaban decoradas con relieves de leones y toros alados, símbolos del poder asirio. Jonás se detuvo un momento, abrumado por la tarea que tenía por delante, pero recordó la promesa que había hecho a Dios y reuniendo todo su coraje, entró en la ciudad. Nínive era un hervidero de actividad. Las calles estaban llenas de gente de todas las naciones, comerciantes que vendían sus mercancías, soldados que patrullaban con sus armaduras relucientes y sacerdotes que se dirigían a los numerosos templos de la ciudad. El ruido era ensordecedor, el regateo en los mercados, el martilleo de los herreros, el balido de las ovejas y el mugido de los bueyes que esperaban ser sacrificados. Jonás comenzó su misión en el corazón de la ciudad. Subió a una plataforma elevada donde los heraldos solían hacer sus anuncios y con voz fuerte y clara comenzó a proclamar el mensaje que Dios le había dado. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Las palabras de Jonás resonaron en las calles de Nínive. Al principio, la gente apenas le prestó atención, pensando que era solo otro loco profeta callejero. Pero había algo en la voz de Jonás, una convicción y una urgencia que hicieron que la gente se detuviera y escuchara. Jonás repitió su mensaje una y otra vez, moviéndose por las calles de la ciudad. 40 días y Nínive será destruida. Arrepiéntanse de su maldad antes de que sea demasiado tarde. Poco a poco, la noticia del profeta extranjero y su terrible mensaje comenzó a extenderse por la ciudad. La gente empezó a murmurar entre sí, preguntándose si este podría ser un verdadero mensajero de los dioses. Algunos se burlaban de Jonás, otros lo ignoraban, pero muchos comenzaron a sentir miedo. Para sorpresa de
Jonás, los hombres de Nínive empezaron a creer en su mensaje. Quizás fue la intensidad de sus palabras, o tal vez los ninivitas ya se sentían culpables por sus acciones y estaban listos para escuchar una advertencia divina. Sea cual fuera la razón, un sentimiento de temor y arrepentimiento comenzó a extenderse por la ciudad. La gente comenzó a proclamar un ayuno y a vestirse de cilicio, una tela áspera usada como señal de duelo y arrepentimiento. Desde el más grande hasta el más pequeño, los ciudadanos de Nínive empezaron a mostrar signos de un arrepentimiento genuino. La noticia del profeta y su mensaje llegó rápidamente a los oídos del rey de Nínive. El monarca, sentado en su trono de marfil en el magnífico palacio real, escuchó con creciente preocupación los informes de sus consejeros sobre este extraño profeta y el efecto que estaba teniendo en la población. El rey de Nínive era conocido por su poder y su crueldad, pero también era un hombre supersticioso que temía la ira de los dioses. Al escuchar el mensaje de Jonás, sintió que un escalofrío recorría su espina dorsal. ¿Podría ser cierto? ¿Estaba su gran ciudad realmente al borde de la destrucción? En un acto que sorprendió a toda la corte, el rey se levantó de su trono, se quitó su manto real y se vistió de cilicio. Luego, en un gesto de humildad extrema, se sentó sobre ceniza, mostrando públicamente su arrepentimiento y su temor ante la advertencia divina. El rey no se detuvo ahí. Emitió un decreto que se proclamó por toda Nínive. Por mandato del rey y de sus grandes, ordénase que hombres y animales, bueyes y ovejas no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? El decreto del rey transformó por completo la ciudad. De repente, las calles que antes bullían de actividad quedaron casi desiertas. Los mercados cerraron. Los templos se llenaron de gente que oraba y suplicaba perdón. Incluso los animales fueron cubiertos de cilicio, un espectáculo extraño que subrayaba la seriedad con la que los ninivitas estaban tomando la advertencia. El arrepentimiento de Nínive fue total y sincero. La gente no solo dejó de comer y beber, sino que también comenzó a confesar sus pecados y a cambiar su comportamiento. Ladrones devolvían lo robado. Enemigos se reconciliaban y prácticas crueles fueron abandonadas. Jonás observaba todo esto con una mezcla de asombro y desconcierto. Nunca habría imaginado que su mensaje sería recibido de esta manera. Había esperado rechazo, quizás incluso violencia, pero no este arrepentimiento masivo y sincero. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. La mirada del Todopoderoso se posó sobre Nínive, observando la transformación que estaba ocurriendo. Vio el arrepentimiento sincero del rey y su pueblo, la forma en que habían abandonado sus malos caminos y clamado por misericordia. Movido por la respuesta de los ninivitas, Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. La sentencia de destrucción fue revocada y Nínive fue perdonada. Pero esta muestra de misericordia divina no fue recibida con alegría por todos. Para Jonás, la decisión de Dios de perdonar a Nínive fue motivo de gran disgusto y enojo. Jonás había cumplido fielmente su misión. Había proclamado el mensaje de Dios con valentía y convicción, pero en su corazón todavía albergaba resentimiento hacia los ninivitas. Eran, después de todo, los enemigos de su pueblo, conocidos por su crueldad y su impiedad. Parte de él había esperado, incluso deseado, ver la destrucción de la ciudad. Abrumado por sus emociones conflictivas, Jonás salió de la ciudad y se dirigió a una colina cercana. Desde allí podía ver toda Nínive extendida ante él. Se sentó y en su frustración oró al Señor. «Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte, y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida». En su oración, Jonás reveló la verdadera razón de su renuencia inicial a ir a Nínive. No era solo miedo lo que lo había hecho huir, sino el conocimiento de la misericordia de Dios. Jonás había temido que esto sucediera exactamente como había ocurrido.
que Dios perdonara a los ninivitas si se arrepentían. La respuesta de Dios a la queja de Jonás fue simple y directa. ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Esta pregunta penetró profundamente en el corazón de Jonás, pero el profeta no estaba listo para enfrentarse a sus propios prejuicios y resentimientos. En lugar de responder, Jonás decidió esperar y ver qué sucedería con la ciudad. Salió de Nínive y se sentó al oriente de ella. Allí, en las afueras de la ciudad, Jonás se hizo una enramada y se sentó a su sombra, observando la ciudad desde lejos. Quizás todavía albergaba la esperanza de que Dios cambiara de opinión y castigara a Nínive después de todo. El sol de Mesopotamia era implacable y Jonás pronto se encontró sufriendo bajo su calor abrasador. Su enramada improvisada ofrecía poca protección contra los rayos del sol y el profeta comenzó a sentirse cada vez más incómodo y miserable. Fue entonces cuando Dios, en su misericordia y como parte de su lección para Jonás, preparó una planta. La Escritura la llama una calabacera, aunque algunos estudiosos creen que podría haber sido una planta de ricino, conocida por su rápido crecimiento y grandes hojas que proporcionan una excelente sombra. Esta planta creció milagrosamente en una noche, elevándose sobre Jonás para hacer sombra sobre su cabeza y librarle de su malestar. Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Por primera vez, desde que había llegado a Nínive, Jonás experimentó un momento de alivio y comodidad. Pero la lección de Dios para Jonás apenas comenzaba. Al amanecer del día siguiente, Dios preparó un gusano. Este gusano atacó la calabacera y la planta que había crecido tan rápidamente se marchitó y murió en cuestión de horas. Cuando salió el sol, Dios preparó un recio viento solano, un viento caliente y seco del este que sopla desde el desierto. El sol golpeó la cabeza de Jonás con fuerza renovada y sin la protección de la calabacera, el profeta comenzó a sufrir intensamente. El calor y la incomodidad eran tan grandes que Jonás se desmayaba. En su miseria, una vez más, deseó la muerte diciendo: «Mejor sería para mí la muerte que la vida». Dios, viendo que Jonás estaba listo para la lección final, le habló nuevamente. «¿Tanto te enojas por la calabacera?». Jonás, en su frustración y dolor, respondió: «Mucho me enojo, hasta la muerte». Entonces Dios aprovechó este momento para revelar a Jonás la profundidad de su compasión y la pequeñez de la perspectiva del profeta. «Tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales». Con estas palabras, Dios expuso la inconsistencia en el pensamiento de Jonás. El profeta se había enojado por la pérdida de una planta que no había cultivado, que había aparecido y desaparecido en el espacio de un día. ¿Cómo podía entonces cuestionar la compasión de Dios por una ciudad entera llena de personas y animales? Dios señaló que en Nínive había más de 120,000 personas que no sabían discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, una frase que podría referirse a niños pequeños o más generalmente a personas que no entendían completamente la gravedad de sus acciones pecaminosas. Además, Dios mencionó a los muchos animales de la ciudad, subrayando su preocupación por toda la creación. Esta lección final dejó a Jonás sin palabras. El contraste entre su propia mezquindad y la inmensa compasión de Dios quedó claramente expuesto. Jonás se había preocupado por una planta, mientras que Dios se preocupaba por toda una ciudad llena de almas vivas. El libro de Jonás termina con esta poderosa declaración de Dios, dejando al lector, al igual que a Jonás, reflexionando sobre la inmensa misericordia de Dios y lo limitado de nuestra comprensión humana. No sabemos cómo respondió Jonás a esta revelación final. ¿Cambió su corazón? ¿Llegó a entender y apreciar la misericordia de Dios hacia Nínive? La Escritura guarda silencio sobre estas preguntas, permitiendo que cada lector reflexione
sobre cómo habría respondido en el lugar de Jonás. Lo que sí sabemos es que la historia de Jonás se convirtió en una poderosa parábola de la misericordia de Dios y los límites de la comprensión humana. A través de los siglos ha desafiado a los lectores a examinar sus propios corazones y a considerar la amplitud del amor y la compasión de Dios. La historia de Jonás nos recuerda que los caminos de Dios no son nuestros caminos y sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Nos desafía a expandir nuestra comprensión del amor de Dios y a extender ese amor incluso a aquellos que consideramos nuestros enemigos. Jonás había sido llamado a ser un instrumento de la misericordia de Dios, pero en el proceso, él mismo se convirtió en el receptor de una lección profunda sobre la naturaleza de esa misericordia. Su viaje desde la desobediencia hasta la obediencia reluctante y finalmente hasta una comprensión más profunda de la compasión de Dios es un viaje que muchos de nosotros emprendemos en nuestra propia vida espiritual.